el segundo coloquio interinstitucional de trabajos de investigación en conservación del patrimonio urbano y arquitectónico. Antes de dar inicio, les recordamos que por favor mantengan su micrófono apagado y sus cámaras también apagadas. Les recordamos que esta sesión va a ser grabada para poder ser retransmitida por el canal de posgrados en arquitectura de la UNAM. Y si durante la sesión tienen preguntas o comentarios, los pueden dejar en el chat. La séptima mesa de hoy, tiene como título Criterios y enfoques para la intervención patrimonial. Y una vez terminada esta mesa, daremos paso a la mesa de clausura del coloquio. Mi nombre es Esteban Quiroz, soy arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana y actualmente formo parte del programa de maestría en conservación y restauración de bienes culturales y muebles de la INCRIM-INA generación 2022-2023. El día de hoy contamos con dos comentaristas. Nos acompaña el maestro Raúl Alejandro Mena Gallegos de la UNAM. Él es arquitecto egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecto perito de la sección Monumentos Históricos del INA Oaxaca. Colabora en los proyectos de protección técnica legal y de atención emergente por los sismos del 2017 de los monumentos arqueológicos e históricos del estado de Oaxaca. Bienvenido, maestro. Sí, muchas gracias a todos. Felicidades. Buen día. Y asimismo nos acompaña el maestro Juan Francisco Contreras Fernández de la UAM. Él es arquitecto y maestro en reutilización del patrimonio edificado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es profesor asociado en la misma universidad y actualmente cursa el doctorado en diseño para la rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio construido en la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias por la invitación al coloquio. Gracias. La dinámica de las ponencias consiste en 15 minutos por exposición. Tendremos dos bloques. En el primer bloque tendremos dos ponencias seguidas de 15 minutos de comentarios. Y el segundo bloque igual serán dos ponencias seguidas de 15 minutos dedicados únicamente a comentarios. La primera ponencia tiene como título Transformaciones en la arquitectura patrimonial como respuesta al turismo. Nos presentará el arquitecto Leonardo Javier Cervantes de la UNAM. El arquitecto es egresado del Tecnológico de Monterrey con diploma de excelencia académica. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos utilizando la metodología BIM. Es experto en visualizaciones y representaciones arquitectónicas. Ha estudiado el fenómeno de la transformación de inmuebles con fines hoteleros en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias, Esteban. Bueno, a ver, voy a compartir. Listo, ¿verdad? Bueno, buenos días. Como ya comentó Esteban, mi nombre es Leonardo Cervantes. Acabo de terminar el cuarto semestre de la maestría y mi tema de investigación se titula Transformaciones en la arquitectura patrimonial como respuesta al turismo, edificios con usos hoteleros en el centro histórico de la Ciudad de México. Mi tutora es la maestra Gabriela Vázquez y mis cotutoras son la doctora Diana Ramiro y la doctora Catherine Ettinger. Bueno, para comenzar, podemos hablar un poco de lo que es el turismo. La Organización Mundial del Turismo lo define como el fenómeno social, cultural y económico donde personas se desplazan de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esta actividad engloba muchos aspectos que afectan tanto directa como indirectamente los inmuebles patrimoniales. A pesar de traer grandes beneficios a la sociedad, sobre todo en temas económicos, el turismo tiene una problemática en la cual puede poner en peligro la herencia patrimonial que poseemos. La doctora Ruth de las Heras considera que el turismo puede llegar a ser incluso más destructivo para el patrimonio que cualquier guerra. ¿Esto por qué? La explotación turística de estos bienes patrimoniales genera una problemática de sobreuso, desgaste, erosiones, destrucciones y vandalizaciones, que eventualmente nos llega a problemas más complejos, como la marginación y desplazamiento de los habitantes, que se les conoce como gentrificación. Esto nos puede llevar al abandono de algunos inmuebles por el encarecimiento de las zonas, lo que nos lleva a otro problema, que es la mercantilización de los inmuebles.
donde es normal ver que los edificios terminen comprados por grandes empresas que a veces reciben el favoritismo de autoridades en los que solo están atentos a la rentabilidad y cuyos beneficios solo llegan a pocas personas. También tenemos el fenómeno de la turistificación, que se define como el impacto del turismo en una comunidad local, donde se priorizan las necesidades de los turistas sobre los locales. Otro problema es la banalización, en donde la arquitectura se convierte en un espectáculo mediático, donde lo que importa es que algún arquitecto reconocido de moda diseñe o intervenga alguna construcción, donde solo importa la apariencia sin importar el proyecto, si el proyecto nuevo se integra con armonía o respetando los convenios y cartas de restauración. Según el doctor Troitiño, la relación armónica entre el turismo y el patrimonio es utópica. El turismo siempre va a buscar la rentabilidad a corto plazo. Por otro lado, el turismo siempre está en búsqueda de ofrecer nuevas experiencias y desde el principios del siglo XXI se ha visto un aumento en lo que se conoce como el turismo cultural. Este turismo es el cual busca en lugar de buscar lugares de sol y playa, se busca vivir la cotidianidad de la zona a la que visitan, ya sea la comida, el arte, el diseño y sobre todo la arquitectura, que ha adquirido un protagonismo que se consume como cualquier otro producto turístico. En un estudio realizado por la doctora Zamudio, analiza qué es lo que el turista cultural busca en los edificios históricos. La doctora analiza una serie de valores que incluyen elementos aislados como una cúpula, la decoración del edificio, los elementos que contiene, anécdotas, la antigüedad, la complejidad constructiva, los servicios, la nobleza, el tamaño, etc. Y con esto grafica una comparativa entre la arquitectura histórica y contemporánea, donde podemos apreciar que la diferencia es enorme. Sin dudar, la preferencia del visitante casi siempre es hacia la arquitectura histórica. Como sabemos, México es uno de los destinos más visitados a nivel mundial. Actualmente ocupa el segundo lugar de visitantes anuales después de Francia, ganándole incluso a España e Italia. Este fenómeno fue por las restricciones de la pandemia, pero en años anteriores México ha estado siempre en el top 10 de los países más visitados. Y entre todos los destinos que ofrece nuestro país, se ha notado un aumento considerable en la Ciudad de México. En el 2017, su captación de turistas nacionales e internacionales incluso superó a Cancún y a la Riviera Maya. ¿Esto qué nos lleva? Los turistas que llegan a nuestra ciudad se pueden clasificar en varios tipos, por ejemplo, si son nacionales o extranjeros, si vienen de negocios o de ocio o solo de compras, etc. Es indudable que este aumento de visitantes requiere nuevos servicios que puedan satisfacer las necesidades de cualquier tipo de turista. Esto incluye los servicios de alimentación, comercio, entretenimiento y hospedaje. Ante esto, las constructoras que buscan aprovechar estos mercados desarrollan proyectos de intervención en edificios patrimoniales donde se transforma el uso de algún inmueble a uno nuevo con el fin de satisfacer este mercado comercial de la zona. Una de las industrias que han sacado provecho a este aumento de visitantes es la hotelería. De todos los servicios turísticos que se pueden ofrecer, la hotelería es la que transforma de manera más integral los inmuebles históricos. Es normal ver que un edificio en su totalidad es intervenido con el fin de poder albergar todo el programa que debe ofrecer el alojamiento. Y en estas transformaciones pueden o respetar y preservar la herencia patrimonial o destruirla y solo mercantilizar la imagen. El objetivo principal es realizar un análisis de las intervenciones de edificios físicos, espaciales y programáticos realizadas en edificios patrimoniales que transformaron su uso a hoteles en el perímetro A del centro histórico de la Ciudad de México durante el siglo XXI. El perímetro A es donde se encuentra la mayoría de inmuebles patrimoniales, con más de 1000 inmuebles, en contraste con el perímetro B, con un poco menos de 400. Casi todos estos puntos turísticos se encuentran centrados en un área que se conoce como la zona de los palacios, que es en donde existen los inmuebles más antiguos y de importancia histórica y artística, sobre todo porque son palacios o casonas. Entre los objetivos secundarios tengo un análisis urbano. En esta lámina podemos apreciar los 16 puntos turísticos más visitados, entre los que se encuentran el Zócalo con la Catedral, el Palacio Nacional, la Alameda, los corredores comerciales como Madero y Regina, el Templo Mayor, varios museos como San Ildefonso, Minería, Munal, etc. Aunque el centro ofrece mucho más sitios de interés que estos son los puntos más recomendados por las guías turísticas. Al mapear los hoteles que existen en el centro, podemos apreciar como la mayoría de estos igualmente ocupan esta franja que se conoce como la zona de los palacios, esta de aquí. Y vemos las áreas vacías como las cercanías a Tepito y a la Merced, que son zonas conflictivas e inseguras para los turistas, mientras que otras áreas como la Lagunilla y Garibaldi, que hace pocos años eran igualmente zonas de riesgo, empiezan a aparecer hoteles un poco aislados, pero esto nos habla de que empiezan a ser atracciones turísticas.
Si estos inmuebles los dividimos en cuáles son históricos y cuáles son modernos, podemos apreciar que la mayoría son edificios históricos. De igual manera, la parte central es la que tiene más inmuebles patrimoniales que la periferia. Y si analizamos el nivel económico de los hoteles, vemos que los más costosos son los más cercanos a las atracciones turísticas y obviamente utilizan edificios históricos, mientras que los más económicos están más alejados y normalmente son edificios modernos. Al observar cuáles de los inmuebles históricos han tenido intervenciones respetuosas y cuáles han dejado solo la fachada, empiezan a aparecer estos inmuebles con falsos históricos o fachadistas, en donde se ha respetado la fachada y se usa como imagen de la marca, pero al interior de los espacios son completamente modernos y sin indicios de su estado original. Digo, ya veremos un ejemplo de esto más adelante. Gráficamente así están los datos. El 67% de los inmuebles mapeados son hoteles, el 13% son boutiques, el 17% hostales y el 4% son residencias o similares. El 57% de los edificios históricos son edificios históricos y el 43% son modernos. El 44% de estos se encuentran dentro de un rango alto. Este es un indicativo importante que casi la mitad de los inmuebles son para un mercado de mayor poder adquisitivo. Inclusive los de nivel medio son costosos a comparación de otras zonas. Estamos hablando de que la mayoría de estos edificios usados como hoteles tienen servicios básicos, es decir, son solo habitaciones. No cuentan con centros de negocios, salas de juntas, restaurantes o grandes albercas o canchas. No como los hoteles contemporáneos que se emplazan en Avenida Juárez y Reforma, por ejemplo, que estos sí cumplen con todas las necesidades y comodidades modernas para cualquier tipo de visitante. Aquí empiezan a aparecer relaciones sobre cómo la arquitectura patrimonial es bien recibida por usos hoteleros, es muy atractiva como inversión y además son los hoteles más costosos. Casi como regla, entre más original e histórico es el inmueble, es más caro el hospedaje y demás servicios, mientras que si es un hotel moderno es más económico. Digo, esta regla no se cumple al 100% siempre, aunque la marca del hotel se mercantilice como histórico, en algunos casos los interiores han sido totalmente intervenidos y cambiados para satisfacer cierto tipo de turista. Y es por esto que la herencia histórica se ha perdido y a pesar de esto llegan a rivalizar a veces en costo de hospedaje a otros hoteles con más elementos patrimoniales salvados. En esta investigación analicé varios edificios catalogados que actualmente tienen un uso hotelero relativamente reciente o que han sido intervenidos para darle cabida al nuevo mercado. Como sabemos, hace poco más de 30 años el centro histórico se encontraba en descuido y abandono. La mayoría de los hoteles eran de paso para los viajeros comerciantes, mientras que ahora el mercado ha cambiado y la zona se está llenando de hoteles lujosos que evocan la nostalgia del pasado. Como parte de mi análisis, recopilando la información de cómo eran y cómo se transformó un inmueble para tener un uso hotelero. Y analizar qué elementos han sido añadidos o retirados, ya sean elementos decorativos, de acabados o incluso estructurales. Y sobre todo cambios espaciales y programáticos, ya que la mayoría fueron antes de ser hoteles, oficinas o viviendas. Dentro de mi análisis recopilé información dando prioridad a las características que alteran el valor patrimonial. Y estas se repiten en casi todos, mostrando que la implementación de estos elementos casi siempre presentan un problema en el desarrollo del proyecto, ya que estos alteran el edificio a nivel estructural, espacial y material. Entre estos elementos tenemos las albercas añadidas en las azoteas. Por ejemplo, en Downtown México tenemos que tuvieron que cambiar la losa original y reforzar con columnas de concreto para poder instalarla. Niveles añadidos de manera permanente con el fin de maximizar el número de habitaciones o servicios. Se construyen en niveles nuevos y debido a que estas habitaciones deben estar protegidas de ruido, no se pueden utilizar métodos constructivos superficiales. Algunas marcas piden por reglamentación muros sólidos o tabique o similares. Elementos reunificados, solo decorativos. Algunos de los hoteles explotan estos elementos que solo funcionan como remates visuales, sin alguna función en especial. Incluso se retiran los acabados de los muros para tener un aspecto más antiguo. Y los elevadores que con su estructura maquinaria y tamaños mínimos terminan invadiendo patios de ventilación o se tienen que perforar losas originales o hasta tienen que ser reemplazadas por materiales contemporáneos. Bueno, finalmente considero que llevo un avance del 65-70% en el desarrollo de mi investigación. Bueno, les agradezco mucho su atención y aquí les dejo mi correo si quieren contactarme. Gracias. Gracias, arquitecto, por su exposición. La siguiente ponencia está a cargo de 4 arquitectos de la UAM Xochimilco y tiene como título Reutilización del cine ópera.
La arquitecta Diana Ruiz Torres es arquitecta egresada con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura por la UNAM y a raíz del sismo del 2019 trabajó en distintos proyectos y así desarrolló el proyecto ejecutivo de la recuperación de la parroquia de Santiago Apóstol y realizó la dirección arquitectónica en la obra de su propio proyecto. Ha publicado 2 artículos sobre esta experiencia en la revista Repentina de la Facultad de Arquitectura y en la revista Diseño en Síntesis de la UAM Xochimilco. Actualmente cursa la maestría en reutilización del patrimonio arquitectónico en la UAM Xochimilco. El arquitecto Juan Manuel Niño Bautista es arquitecto por la Universidad del Valle de México Tlalpan y cuenta con la especialidad en diseño de interiores, así como experiencia en diseño arquitectónico de mobiliario y obra residencial. El arquitecto Sergio Tonatiu Funes Fonseca, diseñador industrial y arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, con experiencia laboral en museografía y ergonomía industrial. Es académico en la licenciatura de diseño industrial del 2014 al 2019. Y el arquitecto Moisés Antonio Jarquín Ortiz es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, con 10 años de experiencia laboral en naves industriales, retail, edificios de departamentos y vivienda progresiva. Asimismo, como docente en la licenciatura de arquitectura en Grupo Lotus. Adelante, arquitectos. Hola, buenos días. Nosotros somos, estamos haciendo un proyecto con temática del cine ópera. Bien, habitar y por lo tanto habilitar la ciudad tiene como objetivo capturar los desafíos, el potencial y los procesos de investigación transdisciplinarios y el espíritu de colaboración. En esta exposición resumimos nuestro viaje que se encuentra a la mitad, estando aún en el proceso de valoración, para poder desarrollar un marco teórico conceptual para comprender el edificio del cine ópera, con el objetivo de poder generar un proyecto de reutilización y revitalización que lo conserve para la posteridad, poniendo en valor este patrimonio edificado. Pero este acto no es de manera aislada. Analizamos también la colonia de San Rafael, desde sus orígenes y las razones de su concepción y materialización que estaban ligados con los hechos, ideas e ideologías que acontecían en el tiempo, en momentos específicos que le dan sentido y nos ofrecen una visión de lo que hoy en día es la colonia San Rafael, sus condiciones y desafíos. La colonia de los arquitectos, actualmente la colonia de San Rafael, se pensó y desarrolló durante el periodo del Porfiriato temprano, que abarca de 1877 a 1890, cuando Porfirio Díaz tomaba la presidencia por primera vez. Su planificación estaba inspirada en diseños urbanos y arquitectónicos europeos, tomados de publicaciones que en la época provenían de Europa y que incluyen la idea del desarrollo moderno en vanguardia, como son las instalaciones para agua potable, alumbrado público, transporte público, servicios de correo, teléfonos, etc. Es decir, las tecnologías más modernas de la época. El carácter de la arquitectura del siglo XIX se concretó por sus habitantes, las cuales eran parte de la burguesía de clase media, comerciantes e industriales nacionales y extranjeros, causantes y articuladores de la modernización de México. En la actualidad encontramos dentro de la colonia obras de Matías Geritz, Luis Barragán, Félix Candela, entre otros. De manera puntual, la colonia San Rafael fue la primera colonia ubicada fuera de la traza virreinal, lo que en su momento, hablando de la Ciudad de México, significa estar fuera de la ciudad. Se encuentra ubicada hacia el poniente de la ciudad, en lo que fue parte del Potrero de la Horca, cerca de la ribera de San Cosme, una de las vialidades más importantes de la ciudad desde la época prehispánica, a la altura del convento que lleva el nombre de San Cosme y San Damián. Contigua con el Potrero de la Horca y al norte con los terrenos pertenecientes al convento de San Cosme, el rancho El Aguacatito y la ribera de San Cosme, al sur con la calzada de la Teja y el rancho de los Cuartos, al poniente con el rancho de la Casa Blanca y al oriente con el Paseo Bucareli. Para el desarrollo de esta colonia podemos observarlo en 2 periodos de planificación. El primero fue una denominada la Colonia de los Arquitectos, a cargo del ingeniero Francisco Somera de 1858, quien notifica y proyecta dicho proyecto. Actualmente son las calles de Miguel Schultz y Gómez Farías, Insurgentes Centro y Sullivan, convirtiéndose en el primer fraccionamiento de lo que constituye actualmente la Ciudad de México. La intención era crear una colonia para arquitectos de la Academia de San Carlos, quienes serían clientes potenciales y desarrollarían una colonia moderna, con un estilo moderno, consecuente con la idea del momento y con la mejor tecnología posible, gracias a los cargos públicos que tenía el ingeniero Somera. Y la arquitectura que finalmente se desarrolló dentro de la colonia fue conforme al poder adquisitivo, el gusto, el grado de educación, así como los hábitos y necesidades de sus habitantes. La segunda etapa
La realiza la compañía inmobiliaria Colonia San Rafael, sociedad particular a cargo de Eduardo García, Enrique Troni y León Signoret, quienes compraron los terrenos pertenecientes al rancho del Cebollón, el rancho de la Casa Blanca y de los 11,000 árboles. Los terrenos pertenecientes al convento de San Cosme y San Madamián y los del rancho del Aguacatito, planteando 44 manzanas para lograr este fin. Con el fin de crear la colonia San Rafael, proyecto que a finales del siglo XIX absorbió a la colonia de los arquitectos. La colonia San Rafael se encuentra actualmente localizada hacia el poniente de la ciudad, al norte con Avenida Rivera de San Cosme, al sur con Avenida Sullivan, al este con Avenida de los Insurgentes y al oeste con Circuito Interior. Abarca un área cercana a las 110 hectáreas, habitan unas 19,300 personas en 7,360 hogares, con 1,827 personas por kilómetro cuadrado, con una edad promedio de 35 años de escolaridad y 13 años cursados. Esto significa que es nivel superior. Juan. Sí, gracias. Bueno, continuando con el análisis de este inmueble, nos dimos a la tarea de estudiar el contexto inmediato de lo que la colonia Rafael representa. Y en esas colindancias con la colonia Santa María la Ribera, la colonia Tabacalera y la Cuauhtémoc principalmente, nos encontramos con que tenemos una vinculación directa no solo por las avenidas y las calles que nos llevan directamente hacia esas colonias, sino más allá también por la oferta de los inmuebles patrimoniales y de todos esos inmuebles históricos que tienen relación en su época con la colonia San Rafael. En ese sentido, hacia el norte podemos encontrarnos con la colonia Santa María la Ribera, donde la calle Serapio Rendón nos conecta directamente a el kiosco morisco y a elementos como más derivados como el Museo del Chopo o el mismo Museo de Geología. Del lado de la colonia Tabacalera nos podemos encontrar el Monumento a la Revolución, el Museo a la Revolución Mexicana, entre otros. Hacia el sur nos encontramos con elementos más modernos, no por ello menos importantes, como la Torre Reforma o la misma Avenida Reforma, que representa también parte importante de su contexto inmediato. Dentro de la colonia San Rafael tenemos una oferta muy importante, sobre todo dedicada a la parte de difusión cultural, donde encontramos que hay bastantes teatros, como el Teatro San Rafael, el Aldama, el Jorge Negrete, el Virginia Fábregas y el Manolo Fábregas. Siguiente, Sergio. En este contexto también estamos tratando de analizar el inmueble para ver qué puede significar dentro de la colonia, pero ya lo decíamos con respecto de las colonias circundantes. Para ello se hace un análisis a través, identificando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, que también es muy importante decirlo, del inmueble, pero de la colonia misma. Después de eso, nos damos a la tarea de establecer los objetivos generales de la intervención para con ello tratar de identificar más adelante los requerimientos del mismo inmueble. Aquí podemos encontrar el inmueble que está muy cercano a la avenida Santa María, a la avenida, perdón, Rivera de San Cosme, y que está en la calle Serapio Rendón, donde también hicimos un levantamiento o unos cintillos para ver la morfología arquitectónica de la calle que delimita el inmueble. Siguiente, Sergio. Bueno, el Cine Ópera se encuentra en la calle Serapio Rendón, a unos pasos de la Ribera de San Cosme, al norte adosado al claustro de la parroquia de San Cosme y San Damián, y al sur con un edificio habitacional. Se trata de un inmueble el cual era destinado a la industria del cine. Cuenta con una fachada monumental y escenográfica de estilo Art Deco, en donde se encuentran los detalles más característicos del inmueble, como estas esculturas que pueden ustedes ver, que portan las máscaras teatrales de la tragedia y la comedia. Además, cuenta con materiales que le dan cierta identidad mexicana, como el tezontle, la cantera y la piedra volcánica. Por su presencia urbana, este inmueble se ha convertido en un hito de la zona, y es importante mencionar que la comunidad se siente identificada con inmuebles, o sea, existe cierto apego con él.
Para explicar los cambios que ha experimentado este inmueble, elaboramos esta línea de tiempo en donde encontramos que la construcción del inmueble inició en 1947. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Félix Tenuncio y el proyecto de interiores estuvo a cargo de Manuel Fontanals, quien fue un director de arte catalán que se estableció y trabajó en México durante la Edad de Oro del cine mexicano. Una característica importante y que nos ha hecho reflexionar bastante a lo largo de la investigación es que el proyecto se entiende como una gran escenografía. Finalmente se inauguró en 1949 y durante décadas se convirtió en uno de los cines más populares de la capital mexicana. Por 44 años aproximadamente tuvo la función de cine y teatro hasta que fue perdiendo popularidad. Desde ese entonces el cine ópera permaneció poco activo y en 1993 se retomó como una gran sala de conciertos. A causa de un altercado en 1998, en donde se presentó una banda británica, el lugar cerró definitivamente, ya que el lugar sufrió daños irreversibles en el interior del inmueble. De acuerdo a información que obtuvimos de Limba, en el temblor del 2017, el lugar nuevamente sufrió algunos daños menores y aunque actualmente el inmueble se encuentra en estado de abandono, solo presenta una serie importante de daños y deterioros, pero la estructura no presenta algún riesgo de colapso. Siguiente. Para explicar un poco sobre el estado actual o el estado de conservación, en esta lámina mostramos algunas imágenes en donde sin duda pues concluimos que la mayor agresión que ha sufrido el inmueble es el abandono por parte de las instituciones competentes en cuanto a la protección del patrimonio edificado. La falta de mantenimiento correctivo y preventivo ha sido uno de los factores principales de que hoy en día se presente un estado avanzado de deterioros, como pueden ver ustedes. Y bueno, la fachada finalmente es el área con menos daños, en donde se mantiene actualmente su originalidad estilística y un porcentaje elevado en cuanto a acabados. Sin embargo, el panorama cambia cuando ingresamos al inmueble. Siguiente. Bien, continuando con el análisis del edificio, vemos que, como ya lo mencionaba la arquitecta Diana, es un estilo Art Deco. Esto quiere decir que en su momento fue pues toda una revolución en los sistemas constructivos y en los materiales utilizados. El edificio se compone principalmente por marcos rígidos en toda la estructura. Sin embargo, la morfología del edificio podemos dividirla en tres grandes partes. La zona del acceso, el vestíbulo, es el edificio, digamos, donde se encuentran las esculturas ya mencionadas antes. La zona de las sillerías, donde se alojaban los visitantes del cine ópera, y el escenario. Entonces, este edificio, en su conjunto, podemos ver que la estructura como tal es todavía adecuada para su utilización. Sin embargo, pues bueno, hay sistemas constructivos y elementos que ya están un tanto deteriorados, como los muros divisorios, plafones, pisos inacabados, y pues básicamente eso. Pero en cuanto a la estructura, podemos ver que es utilizable. Como les comentaba, el Art Deco, como sabrán, o fue en su momento el referente de la modernidad, ¿no?, en la construcción aquí en México. Por lo cual tenemos estructura metálica para el techado de este cine ópera, y podemos ver que comienza a tener el concreto armado, es decir, la mezcla, la homogénea del acero de refuerzo con el concreto, y esto le ha permitido al cine entonces ser una estructura ligera, pero al mismo tiempo resistente, ¿no?, a lo que ya mencionaron de los problemas.
Les quedan 2 siguiente. minutos. Siguiente. Ok, como podemos ver en las imágenes, la estructura de la techumbre, como les mencionaba, es utilizable, es completamente apta para poder hacer la reutilización de este inmueble. Podemos ver que los muros de carga, porque en la parte inicial que les comentaba, en el edificio principal de la entrada, tiene una zona de muros de carga, son completamente utilizables también. Sin embargo, el problema los tenemos en los acabados, principalmente en los acabados. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, si se dieron cuenta, hicimos todo un análisis de lo más a lo menos, ¿no? Entonces, hacemos esto pues para hacer una propuesta, o vamos a comenzar a hacer una propuesta que sea con los siguientes puntos. Punto número 1, que sea apta y que responda a las necesidades sociales en el que está envuelto, que responda a las necesidades climáticas en el que está inmerso, pero que además sea autónoma financieramente. Ya tuvimos nosotros un encuentro con personal del INDAVIN y algo que solicitaban era que fuera financieramente autosostenible. Entonces, eso es lo que estamos buscando con eso. Y pues sería eso por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Daremos paso a la primera ronda de comentarios. Maestro Raúl Alejandro Mena, le cedo la palabra. Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues en primer lugar agradezco la invitación a este coloquio. Me da mucho gusto ver las iniciativas y las propuestas que se están desarrollando ahora con el tema de la conservación, que es maravilloso para todos los que nos compete y nos apasiona, ¿no? Y así como pues también ustedes están estudiando sus casos de estudio, en algún momento a mí me tocó también tener estas reflexiones, estas discusiones en torno a la conservación. Tengo algunos comentarios de acuerdo a mi experiencia, ¿no? A mi experiencia en trabajos de conservación respecto a los dos temas. No voy a ser muy extenso. Voy a ser breve en cuanto a la cuestión de la arquitectura al turismo, de los hoteles. Se me hace una buena tesis, pero también creo que esperaríamos o queremos en el área de la conservación más crítica respecto al por qué está pasando esto en los hoteles o en los centros históricos, ¿no? Yo trabajo en el centro de Oaxaca y aquí también es un problema real y vital el tema de la gentrificación, como dices, la utilización y reutilización del patrimonio para los fines turísticos. Pero creo que también debemos de irnos más a fondo. ¿Quiénes son los que permiten esto, no? Creo que el tema de nuestras tesis y de nuestras investigaciones debe de ser honesto con nosotros. Queremos hacer una monografía, queremos hacer un registro, queremos hacer en nuestra labor para poder obtener el grado una descripción, un proyecto de restauración sobre el objeto, o irnos más a fondo sobre cuál es el problema. Yo siempre he creído, y lo digo abiertamente siempre, es que el problema de la conservación es las personas que están en manos de esa conservación, valga la redundancia. Entonces, para el tema, ¿no?, de todos, inclusive de estas dos situaciones, es el por qué está así la arquitectura patrimonial, por qué la estamos reutilizando, a qué obedece, qué negocios hay entre las instituciones y los centros históricos municipales. Hay que revisar los convenios en que se establecen, hay que revisar las normativas para los centros históricos, por ejemplo. ¿No? Aquí en Oaxaca ahorita actualmente se están reuniendo ciertas personas que también hay que ver quiénes son las que lo hacen para poder establecer los nuevos criterios de intervención en el centro histórico de Oaxaca, ¿no? Ahorita hay un problema muy grande aquí en la ciudad porque la mayoría de construcciones del siglo XX, nada más porque no entran en la ley INAH, están siendo destruidas. Entonces hay mucha reflexión que tiene que ir en torno a este tema de la respuesta de
la cuestión monumental a las cuestiones turísticas, ¿no? Y se me hace muy interesante el tema, aunque recomendaría de mi parte, y si me lo permiten, es ampliar más al fondo el origen, el por qué está pasando esto, hasta dónde queremos llegar. Y creo que ahí la disyuntiva que puede tener el arquitecto Leonardo es, cuando presente su trabajo, es apoyo eso con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque probablemente pueda yo generar distintos nuevos conceptos, mira, vamos a reutilizarlo así, o detengo eso a favor de la conservación. Creo que esa es mi reflexión respecto al tema del turismo. Al tema del cine ópera también me llamó la atención lo último que dijeron, que independientemente de todo esto, que también va a lo mismo del por qué se va a integrar, cuál va a ser la reutilización. A veces queremos como conservadores comernos el mundo y decir, vamos a hacer esto y ya le tenemos un fin y objetivo. Y no, pienso que no, porque, y lo siento mucho, cuando dijeron que hay que atender la propuesta principal para satisfacer la necesidad social, la necesidad climática, no. Hay que atender la necesidad primero del edificio. Y a veces nos perdemos tanto y nos distraemos en cuestiones sociales, de la comunidad, presiones municipales, presiones de autoridades, y nos olvidamos de todo. Y de lo más importante, que es el objeto de estudio. Entonces, mi sugerencia es esa, de que tratemos de concentrarnos en el objeto de estudio, no nos distraigamos en querernos comer el mundo de la conservación, aceptemos que tenemos unas limitantes también ahora, a pesar de todas las tecnologías, no que requeramos probablemente hacer más de lo que podemos, pero sí generar estudios críticos del patrimonio, estudios críticos de nuestra propia institución, estudios críticos de nuestra propia capacidad como conservadores. Y creo que con estos comentarios que doy, pues espero abonar un poquito para hacer mayor incidencia, no en la conservación de los objetos, porque los objetos ahí están, los objetos, si pudieran hablar, quién sabe qué nos dijeran, ¿no? Pero sí ser dignos y dignificar nuestro trabajo, pensando primeramente en atender la conservación de nuestro patrimonio, de nuestro objeto, y después podernos meter ya en las discusiones en torno a lo que queremos hacer con él, si lo vamos a apoyar, si lo vamos a destruir, si lo vamos a explotar de manera y todo esto, pero sí concentrarnos primero en lo que queremos hacer realmente como conservadores. Eso sería por el momento mi primera participación. Muchas gracias y felicidades. Están muy interesantes los temas. Gracias, maestro. Ahora cedo la palabra al maestro Juan Contreras. Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a los equipos, realmente a todos los que han expuesto estos días. Han sido exposiciones realmente interesantes y, bueno, creo que es enriquecedor que 4 instituciones tengan ese tipo de conversaciones y diálogos. Agradezco también al coloquio por hacer esta organización. Y, bueno, nuevamente felicito a este par de equipos de trabajo que han desarrollado, ¿no? El primero, de Leonardo, es sumamente claro, es muy, muy interesante este análisis de estos distintos edificios, este análisis importante donde se ve la gran problemática con la gentrificación, con la terciarización del sector, es decir, que el sector terciario tome dominancia sobre los otros sectores, que sobre la parte habitacional quede excluida de cierta forma o sea cada vez un poco más relegada, perdón. Pero bueno, también creo que se deben de tomar en cuenta, yo vengo de la maestría en reutilización del patrimonio edificado, que puede ser un tanto controvertida en el tema en donde tenemos tal vez un poco más claro qué es preferible, ¿no? Si la rentabilidad del edificio o el abandono. Y luego, para la rentabilidad se tiene que reutilizar con fines óptimos que puedan garantizar que ese edificio va a tener el mantenimiento constante por el mayor tiempo posible. Luego también hay que ponernos a pensar qué es mejor, si el uso público del edificio o el privado. Y no me refiero en ese caso todavía a la inversión, sino el hecho de que puedan recorrerlo las personas, o bien, si seguimos en el tema de vivienda, que puedan ser viviendas de alto nivel, que estén cerradas a todo público y que no haya forma de ingresar a estos tipos de sitios y conocerlos, que podría ser una opción, sobre todo viéndolo en comparación con el hotel, pensando que la intervención podría ser similarmente agresiva que la de la parte hotelera, ¿no? La parte comercial, no sé qué tanto resuelve el problema, es justamente el enfoque de la terciarización. Podría ser que la parte comercial podría ser más agresiva para este ambiente de centros históricos que el mismo sector hotelero. Y bueno, al final tomar en cuenta si la inversión pública es suficiente para
preservar todo nuestro patrimonio o bien se requiere la inversión privada. Entonces, si no tomamos en cuenta estos aspectos y pensamos que la reutilización de cierta forma puede garantizar esta permanencia del edificio, obviamente con manuales, con criterios, con frenos que garanticen que la preservación sea el principal énfasis, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta los criterios de reversibilidad, los criterios de permanencia de estos elementos importantes históricos, en lugar de este protagonismo contemporáneo que daña a los edificios, ¿no? Pero sí definitivamente creo que debemos de tener un enfoque como conservadores en donde la rentabilidad del edificio, no importa que se restaure de la forma más minuciosa y con los mejores principios, si el edificio a los 2 años no va a tener los recursos suficientes para garantizar su rentabilidad. Ahí sobre aportaciones a lo que mencionó Leonardo, debido a todo este estudio, no sé en qué vaya a concluir, si tiene alguna conclusión, qué es lo que se debe de hacer. Obviamente mis comentarios son subjetivos, él puede tener otra interpretación y es completa y absolutamente válida, pero sí valdría la pena que se pudiera hacer un manual, que se pudiera complementar el plan de desarrollo, tuviera una propuesta para el plan de desarrollo del Centro Histórico de la Ciudad de México, y bueno, en este caso, ¿cómo deberían ser las intervenciones en los centros históricos, no? Aquí también tomé en cuenta que valdría la pena en los edificios intervenidos de esos hoteles, revisar qué porcentaje es nuevo y qué porcentaje es el edificio histórico, ¿no? O sea, ver, catalogar o clasificar si la intervención es muy agresiva, si es medianamente agresiva o realmente la intervención es mínima, que creo que eso pudiera enriquecer bastante la investigación. Y bueno, felicito mucho a esa investigación, fue realmente clara y enriquecedora. En el caso de lo del cine ópera, está también con mis colegas reutilizadores, pues también la investigación ha sido bastante clara. Me gustaría más bien ver qué propuesta tienen. Veo que mencionan la parte de rentabilidad, lo tienen clara esta parte, pero por ejemplo, lo que normalmente pensamos es, bueno, hay que regresarlo al cine, hay que regresarlo al teatro, y pues ese uso caducó en su momento, o ya están estas grandes empresas, tienen este monopolio. Entonces, ¿qué pasa? Los añadimos a estas empresas para que estas empresas que son solventes puedan garantizar su permanencia, o bien proponemos un foro cultural o algo así, pero también a unas cuadras de ahí tenemos esta nueva intervención que realizó Enrique Norten, creo que de forma poco afortunada, en el Cine Cosmos, en donde solamente se rescató la primera crujía y la fachada, y se hizo un edificio que no sirve para nada, pueden recorrer los espacios, tuvo bastante inversión, hay ciertos elementos, por ejemplo, tiene uno que es la caja negra, la black box, y es interesante y se hacen ciertos eventos, pero la gente no lo visita, las circulaciones entre los espacios son muy poco afortunadas, y es un espacio que está destinado a un nuevo abandono, aunque se haya invertido grandes cantidades, a rescatar finalmente una fachada y una primera crujía, que hubiera sido mucho más interesante que esa inversión se hubiera hecho en el cine ópera, ¿no? Y nada más con ellos, en sus últimos detalles, en sus objetivos, en el texto que me mandaron, viene uno que dice recobrar actividades del cine ópera para albergar actividades culturales. Eso no lo están garantizando en su tesis. Ese error yo también lo tuve cuando desarrollé mi tesis. Los demás objetivos están muy bien planteados porque sí son objetivos alcanzables en su tesis, pero aquí más bien es proyectar o hacer una propuesta del diseño para regenerar las actividades en el cine o para la reutilización del cine ópera, pero ese objetivo pudiera cambiar. Y también no me quedó muy claro las 4 R's que utilizan, cómo las clasifican o qué entienden por estos, las denominaciones de estos elementos, que es revitalizar, reordenar, recuperar y reutilizar. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Dolores Mota comenta en el chat que además en pleno centro de la Ciudad de México existen edificios del Porfiriato que conservan sus características generales, pero funcionan como restaurantes bastante caros.
y pues creo que está ligado con la gentrificación y cómo limitan el acceso a los inmuebles a un sector económico pues alto, ¿no? Bueno, si algún ponente quiere comentar algo antes de pasar al siguiente bloque. Algo muy interesante que serviría para las dos tesis es precisamente identificar las dos. Aquí yo hago el ejemplo muy claro en centros. Desconozco mucho la Ciudad de México realmente, pero por ejemplo aquí vemos dos centros históricos en Oaxaca, el de la Alameda al norte y el de la Alameda al sur, en donde están precisamente todas las zonas con mayor explotación turística, con mayor reutilización del patrimonio, como dice el arquitecto Francisco, con mayor economía. Un capuchino te cuesta ahí 100 pesos, de la Alameda al sur es la zona paisana, como digo yo, donde están todo el pueblo, la comunidad, el capuchino está a 20 pesos, entonces también es interesante hacer un estudio del impacto social, de hacia dónde vamos y hacia dónde estamos. Ahorita con los temas de reutilización y todo esto que yo sinceramente desconozco mucho de esta situación, pero creo que sí abona mucho al tema, porque al final los dos temas están inmersos en un área en donde se busca que se integren nuevamente a esa área, pero realmente se van a integrar, como bien dice el arquitecto Francisco, bien o mal, se espera una reintegración saludable. ¿Qué va a pasar con eso? ¿O lo dejamos que muera? ¿No? Simplemente como un vestigio. Entonces sí vale la pena todavía concentrarse, como dicen, primero en lo que es el objeto de estudio y luego en el contexto que se interviene y ver cuál es la injerencia, qué es lo que está pasando de fondo para que eso esté así como está, ¿no? Eso creo que es una situación muy interesante que abona mucho a los proyectos de investigación. Muchas gracias y mucho gusto, arquitecto Francisco. Igualmente, arquitecto Raúl, también creo que la parte de conservación es vital, o sea, una no puede trabajar con la otra y es muy importante hacer esta dual para que las intervenciones, yo sí creo en la intervención, pero que se hagan de una forma adecuada. Arquitecto Moisés. Sí, respondiendo un poco a las preguntas del arquitecto Juan Francisco, desafortunadamente es, creo yo, muy poco tiempo lo que se da para exponer lo que se ha investigado en un año. Eh, Ahorita estamos en la etapa de análisis. Todavía estamos en esa etapa, estamos primero valorando. Nuestro profesor nos ha dicho muchas veces que lo que no se valora, pues no se conserva, ¿no? Entonces ahorita estamos en la etapa de valoración, ya entraremos en una etapa de hacer la propuesta, pero pues siempre con este análisis, ¿no? El análisis, sí, del objeto de estudio, pero pues ¿dónde está inmerso ese objeto de estudio? No es un ermitaño en medio de la nada, tiene todo un complejo alrededor, una megalópolis que lo rodea. Entonces, pues sí, sería realmente ir de lo más a lo menos y hacer la propuesta de reutilización. Ese era mi comentario, muchas gracias. Gracias, arquitecto. Daremos paso al segundo bloque de ponencias. La siguiente tiene como título Propuesta de intervención para el rescate de la pintura mural del templo y exconvento de Nuestra Señora de la Merced en Mellado. Está a cargo de la restauradora Alma Hernández Pérez de la Universidad de Guanajuato. Ella es restauradora, egresada por la Universidad de Guanajuato de la Maestría de Restauración de Sitios y Monumentos. Cuenta con una amplia experiencia en el área de arte y restauración de bienes muebles, con especialidad en acervos documentales, conservación fotográfica, conservación de pintura mural, caballete y escritura. Actualmente se desempeña como restauradora en el área de conservación de la Biblioteca Armando Olivares Carrillo, Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, donde trabaja en la restauración de mapas, fotografías, textiles y libros conventuales, los cuales formarán parte de una exposición para el Festival Internacional Cervantino, además de ser parte del taller Oro Conservación y Restauración de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad AC. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla.
¿Me pueden comentar si ya se ve? Sí, ya. Gracias. Bueno, soy egresada de la Universidad de Guanajuato, de la maestría en restauración. Yo egresé hace 3 años y en el lapso de la maestría nos piden que nosotros tomemos un tema de investigación. Para esto, pues Guanajuato, capital, donde yo vivo, pues tiene muchísimo patrimonio cultural. El interés que yo tuve en especial por el Templo de Mellado es porque, bueno, surge porque yo iba mucho a caminar para donde se encuentra ese templo, y es uno de los templos que no entra dentro de un recorrido turístico, vaya, dentro de Guanajuato. Se van siempre más por el centro. Entonces, mi curiosidad empezó por ahí, al ver este templo que está ubicado prácticamente en un cerro arriba de una mina, y que pocas veces está abierto. Lo abren 2, 3 veces a la semana. Y cuando empiezo a pensar en mi tema de investigación, pues digo, ¿por qué no? ¿Por qué no investigar sobre este templo de Mellado? Y vamos a ver qué pasa. Al momento yo de entrar y empezar a hacer mi investigación sobre el templo de Mellado, pues me encuentro que tiene una riqueza no solo arquitectónica, sino también una riqueza de pintura mural. Sí, en las mismas. Cosa que pues varios de los templos de Guanajuato hay muy pocos, ¿no? Entonces, empiezo a hacer el estudio sobre toda la cuestión pictórica, que es realmente mi área de estudio. Y bueno, permítanme un momento. Pongo esta frase que me gusta mucho de Calvo. Se entiende como pintura mural aquella decoración pictórica que se encuentra integrada en una construcción, ya sea interior o exterior, formando parte consustancial del edificio. Y pues para empezar yo a hacer mi análisis, estudio, mi investigación, pues me tuve que plantear un objetivo, un objeto de estudio y objetivos muy, muy claros de hasta dónde quería yo abarcar mi investigación. Entonces surgieron varias preguntas, tanto de cuál es la temporalidad de la pintura mural en el templo, cuáles son las diferentes etapas pictóricas dentro de la pintura mural, cuál es la técnica empleada, si es fresco, si es falso fresco, si es temple, qué pigmentos se emplearon dentro de la pintura mural, cuál es el estado de conservación en el que se encuentran los murales, cuáles son los principales factores de deterioro en la pintura mural, qué condiciones climáticas y lumínicas son adecuadas para los murales, realizar un diagnóstico de toda la obra pictórica de los murales, cuál es el impacto que se tiene de los murales dentro del templo, y claro, sobre todo para la gente que habita ahí, y sobre todo para Guanajuato capital, y de qué manera se puede difundir la historia y valor del templo de Nuestra Señora de la Merced en Guanajuato. Entonces yo, planteándome ya todas estas preguntas, pues empecé a hacer la investigación. Aquí una fotografía del exterior del convento de Mellado. Si alcanzan a apreciar en esta parte de aquí, pues hay bastante pintura mural. Bueno. Y voy a ir por capítulos. El primer capítulo pues empezó con el marco contextual, el cual hace el acercamiento de toda la historia del templo, de la temporalidad, en qué años se construyó, quiénes lo fundaron. Como les digo, es el templo de Nuestra Señora de la Merced, dedicado a la Virgen de la Merced y por ende de la Orden Mercedaria. ¿Qué función tenía el templo? Bueno, toda la parte histórica, así como la parte mural, pues el tema que tienen los murales.
el medio ambiente urbano en el que está rodeado de minas. Y bueno, esto es en el primer capítulo. Aquí unas fotografías de cómo estaba hace unos años y cómo está ahora. Podemos apreciar en la parte de arriba que no tenía como tal el aplanado que ahora tiene. La parte de los florones han cambiado un poco, y bueno, un pequeño plano de la ubicación de Mellado, y como ya lo dije, que se encuentra en Guanajuato capital. Un plano donde se muestran los espacios del templo. En esta parte existe la capilla de San Gonzalo de Amarante, toda la planta del templo, la sacristía, el refectorio, una posible capilla, el bautisterio y bueno, espacios anexos del ex convento. El segundo capítulo pues ya habla de la identificación del bien cultural, ya más a detalle, hace una descripción iconológica, iconográfica de la fachada del templo, de los materiales dentro del inmueble. Yo en cómo fui abordando mi investigación fue de afuera hacia adentro, porque realmente lo que me interesaba a mí es la pintura mural, pero no dejar de lado la cuestión arquitectónica. Entonces, en este segundo capítulo se habla del estilo, la época, como les mencionaba, los materiales. En la pintura mural se habla alguna descripción de los murales, de las etapas pictóricas que tiene la pintura mural, que yo identifiqué que 3. Y eso es muy, muy sencillo de ver por los pigmentos, por la técnica, la mano de obra. Inclusive muchas veces te puedes dar cuenta por la parte del detalle que ellos dibujan, por ejemplo, en los rostros, que a veces es más tosco, que a veces es más fino. Estas imágenes que pueden ver ustedes aquí forman parte de la sacristía. El detalle de pintura mural de San Ramón Nonato, que fue uno de los fundadores de la Orden de la Merced. La anterior fotografía, déjenme regreso, aquí se pueden apreciar 4 de los fundadores de la Orden. Obviamente pues ya está también muy, muy deteriorado el templo por varias situaciones, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí la técnica que se pudo encontrar fue el fresco, y pues los pigmentos empleados en este caso de la sacristía pues son en tonos ocres, rojizos, algunos azules. Y bueno, más adelante también les voy a explicar lo de la capilla de San Gonzalo de Amaranto. Aquí está. Esta es la capilla que les mencionaba. Lo interesante aquí de este templo, como les comentaba, no es también solo lo arquitectónico, sino también lo pictórico. Es uno de los templos en Guanajuato que tiene muchísima riqueza de pintura mural y que siento que está olvidada por los guanajuatenses. Entonces debemos de buscar la manera de darle el valor a esta joya que siempre he dicho que está escondida en un cerro. O sea, muchos la vemos del centro, pero pocos la conocemos. Entonces, bueno, esta es la capilla y se caracteriza porque tiene igual pintura al fresco, falso fresco y grisallas. En esta parte de abajo del altar, pues cuenta con estos azulejos pintados, que son las alegorías. Todo esto rodea las alegorías. El piso muy característico de la capilla. El techo simulando un cielo. Y pues en la parte del arco de medio punto tiene girasoles. En los muros de los costados cuenta con estas grisallas que ya les había comentado,
Y bueno, en un principio la capilla estuvo dedicada a la Virgen, pero luego la hicieron dedicada a San Gonzalo de Amarante y luego a la Virgen del Rosario. La capilla fue la primera que se construyó dentro del templo dentro del conjunto de la Merced. La pintura ya es posterior. Estas pinturas que vemos aquí son realizadas con grisallas y la temática pues son los pasajes de la Virgen. Como pueden observar, pues hay bastante deterioro, esto por filtraciones de agua que tuvo hace tiempo, disgregación de la capa pictórica y bueno, cada una de las pinturas, bueno, aquí se alcanza a percibir que es la huida a Egipto. De este lado, con el paso del tiempo que yo he estado estudiando, pues me di cuenta en mis visitas al templo que tenían unas pinturas de caballete que eran muy similares a las grisallas que están dentro de la capilla. Entonces, pues las analicé y vi que 3 de ellas coincidían. Entonces me permitió saber cuáles eran las 2 faltantes. Porque, bueno, como se puede ver aquí, prácticamente ya se perdió toda la parte de la pintura, ¿no? De este pasaje de la Virgen. Simulando, también aquí podemos observar un altar y pongo varios detalles que se alcanzan a apreciar en algunas de las cenepas, que son frutales, los duraznos, los detalles de los girasoles, en los arcos y pues también aquí en la parte del muro, las flores blancas. Todo esto se encuentra en la parte de las cenepas. Los colores, como ven, son distintos, son más vivos. Y bueno, como les comentaba, es muy importante el saber qué técnica de murales es el que tenemos para nosotros poder hacer un diagnóstico y poder hacer posteriormente una intervención. Aquí es en el capítulo 3, bueno, hablamos ya también del conocimiento histórico y la importancia que tiene el inmueble. Yo creo que esto es algo muy importante que como restauradores nos debemos de cuestionar. ¿Por qué vamos a restaurar? ¿Cuál es el interés de restaurar este templo? ¿Para quién vamos a restaurar? No nada más, creo yo que no nada más es restaurar por restaurar. Ahorita mencionaban también el reuso que se le va a dar al espacio. Por ejemplo, este templo siguen cultos, hay misas 2 días a la semana, dan clase de catecismo, pero toda la parte del exconvento, pues se le puede dar otro tipo de uso de acuerdo también al templo que no rompa con las actividades religiosas. Y pues una vez que se hace todo este estudio, pues promover la conservación del templo. Entonces, pues este capítulo hace como una reflexión tanto histórica y estilística. Quedan 2 minutos. Bueno, mi tema es sumamente amplio. Pintura mural, tanto de la sacristía, si pueden ver, aquí se alcanza a apreciar las diferentes etapas pictóricas. Y bueno, se hace un diagnóstico, mi intención fue hacer un diagnóstico de cada uno de los espacios que tienen pintura mural y que están en mal estado, si ven faltas de aplanado, agrietamientos, disgregación en pintura, sales. Y en el capítulo 5 se hace una síntesis de diagnóstico en los espacios donde hay pues diferentes deterioros, ¿no? En el capítulo 6 ya se hace una propuesta de intervención con actividades preliminares, tratamientos para el control de humedades, tratamientos sobre los murales y una consolidación de grietas y fisuras y recomendación para la conservación de la pintura mural. Y en el 7º capítulo es ya una vez que se hizo como todo este trabajo, informar de las labores tanto de diagnóstico como este proyecto que se pretende meter para que se pueda realizar e involucrar a la gente a hacerlo suyo. Que bueno, en Mellado ya está pasando eso, entonces, y que la gente conozca, ¿no? Y se apropie de su patrimonio. Mi bibliografía
Y pues gracias. Muchas gracias. Creo que este templo tiene como un alto valor artístico, así que esperemos que sí se le dé nuevamente un uso y que más gente lo conozca. Sí. ¿Puedes decirme si ya dejé de compartir pantalla? No, aún estás compartiendo. Mm, En la parte de arriba creo que Listo. ahí está ya. Ujú. Gracias. Bueno, ahora la siguiente ponencia tiene como título Conservación y aprovechamiento sostenible de un vestigio fabril en Guadalupe, Zacatecas. Antigua fábrica de hilados y tejidos, La Zacatecana. Está a cargo del arquitecto Jorge Ignacio de León Romo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es arquitecto egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM con la tesis Centro Pediátrico de Quemados Críticos. Ha laborado en distintas empresas como proyectista, residente de edificación, supervisor de obras y ejecutivo de cuentas. Actualmente es tesista de la maestría en arquitectura en la UNAM en el campo de conocimiento de restauración del patrimonio arquitectónico. Adelante, arquitecto. Hola, gracias Esteban. Buenos días a todas y todos. Bueno, voy a comenzar. El tema de mi investigación lleva el título de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de un vestigio fabril en Guadalupe, Zacatecas. Antigua fábrica de hilados y tejidos, La Zacatecana. Este tema surge a partir de una problemática social que ha influido en el estado de conservación de un vestigio fabril y que involucra a la sociedad de una comunidad ejidal y de algunas situaciones ambientales y económicas que prevalecen en la zona de estudio. La investigación aborda el estudio y la conservación de una antigua fábrica textil a través de su identificación histórica, tecnológica y social y de su caracterización en sus contextos actuales, vistos desde el territorio, la identidad, la pertenencia y la memoria colectiva por parte de una comunidad hacia este vestigio. Con esto se identifica la antigua fábrica como parte de la cultura industrial que se mantuvo durante la segunda mitad del siglo XIX en Guadalupe, Zacatecas. La investigación se desarrolla a partir del enfoque del paradigma del desarrollo sostenible, en donde dicho vestigio actúa como un recurso cultural mediante estrategias de conservación para el bienestar de la comunidad. Las palabras clave en este caso son conservación, desarrollo sostenible, vestigio fabril, que bueno, debería de ser ruina industrial, patrimonio industrial y patrimonio cultural. El objetivo de esta investigación es establecer las estrategias de conservación de un vestigio fabril ubicado en Guadalupe, Zacatecas, a través del enfoque del desarrollo sostenible, considerando su incidencia en el contexto actual y ambiental de la comunidad en donde se ubica. Para poner un poco en contexto esta situación, la investigación se realiza en la comunidad de La Zacatecana. Se ubica en Guadalupe, Zacatecas, siendo una comunidad ejidal que ha quedado atrapada en las dinámicas de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, conservando su semblante rural. Se encuentra próxima a una laguna, la cual ha influido en las condiciones ambientales de la región, lo que propició el desarrollo de la agricultura tradicional y la ganadería desde su origen. La comunidad heredó el nombre de una antigua fábrica de hilados y tejidos, llamada La Zacatecana, que ante su devenir histórico, esta se presenta como una ruina industrial y descontextualizada en medio de la traza rural del territorio. Esta zona agraria perteneció a un espacio hacendario, lo cual permite explicar la implantación de esta fábrica a mediados del siglo XIX. En este caso, los estudios del doctor Humberto Morales explica que el dinamismo agrario de las haciendas proporcionó los recursos necesarios para el desarrollo de las primeras fábricas textiles y los mecanismos de inversión de sociedades familiares entre hacendados y comerciantes extranjeros. La fábrica fue un proyecto industrial promovido por el Banco de Avío y la Dirección General de Industrias, situándola dentro de la primera etapa de industrialización en el país antes de la consolidación industrial que llegó con el Porfiriato. Sin embargo, como señala Leticia Gamboa, la relación entre hacienda y fábrica limitó el crecimiento y la modernidad de estas últimas a largo plazo.
Esto infiere que esta unidad fabril dejara de ser un espacio rentable para el hacendado y a la vez obsoleto. No obstante, el uso de maquinaria de vapor y sus procesos de mecanización sustituyeron los procesos artesanales que se venían llevando a cabo desde el virreinato y la manufactura, y fueron innovadores para la época en que funcionó este edificio. Pues como una problemática, una de las consecuencias que ha tenido la industrialización es la formación de nuevos territorios que han moldeado los entornos naturales y sociales. En ese sentido, la formación de un primer asentamiento en torno a la fábrica dio paso a una ranchería y la consiguiente creación del ejido a partir de la fragmentación del sistema hacendario. Hoy es la comunidad de la Zacatecana, y desde entonces la antigua fábrica asumió otra naturaleza al convertirse en un bien ejidal, donde el ejido se apropió de él utilizándolo como habitación y aprovechándolo para la agricultura y la guarda de las mismas cosechas. Sin embargo, ocurrieron una serie de fenómenos propios de la desindustrialización a nivel regional, en ese caso como la ruinización de la fábrica y las afectaciones de los ecosistemas y los territorios. En la laguna, por ejemplo, persiste un daño ambiental ocasionado por el crecimiento de las ciudades, lo que afectó a la economía del lugar debido a que la agricultura y la ganadería se vieron comprometidos. Y además, las ciudades y las nulas oportunidades de crecimiento han generado la gentrificación, la exclusión social y la migración. No hay que olvidar que Zacatecas pues, es centro del turismo. En realidad, tiene un nombramiento histórico como patrimonio mundial. Ahora bien, de acuerdo con el TICI España, o TICI España, que reflexiona sobre la gestión de estos sitios, encontramos que los lugares industriales abandonados están alejados de los parámetros de sostenibilidad, donde existen paisajes degradados, suelos contaminados y ruinas industriales. La urbanización ilegal y la especulación inmobiliaria conducen a la privatización y a la pérdida de la herencia común del patrimonio industrial. La destrucción de los espacios industriales conduce también a la pérdida de la identidad territorial, determinada por los sentimientos de pertenencia al territorio y de arraigo simbólico, provocando fenómenos de segregación social y de gentrificación. Y este último punto es palpable en esta comunidad, ya que la población se compone de ejidatarios, obviamente, quienes ven a esta antigua fábrica como representante de la nostalgia, la memoria y los recuerdos latentes del pasado perdido. Se compone también de migrantes extranjeros e internos que encuentran un vínculo con la fábrica como símbolo de identidad y pertenencia. Y aunque la ruina pueda representar la desgracia y el decaimiento de la industria y del propio ejido también, es contenedora de emociones a través de los sentidos de identidad, pertenencia y de memoria de la comunidad. Es un vínculo que se define como la articulación consciente del presente que les pertenece. Ahora bien, ya entrando pues hacia el tema del aprovechamiento sostenible y aludiendo a la conservación de esta antigua fábrica a través de este enfoque, el desarrollo sostenible es el tipo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones en la actualidad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Uno de los principios de ICOMOS, por ejemplo, es la apreciación de los recursos naturales y culturales, ya que estos no son renovables. El patrimonio edificado contiene energía incorporada, que significó un gasto de materiales, mano de obra y otros recursos involucrados. Por tal motivo puede ser aprovechado como un recurso que se encuentra disponible. Y en ese sentido, González Varas menciona que actualmente existe un lazo inseparable, entre la conservación del patrimonio edificado con el paradigma del desarrollo sostenible. Este vínculo integra la conservación del medio ambiente con los objetivos del desarrollo económico y social, los cuales son una estrategia de crecimiento y de bienestar de las comunidades a largo plazo. Los procesos económicos, las crisis sociales y de bienestar, las crisis sociales y el deterioro del medio ambiente conducen a replantear los modelos de crecimiento
con atención a la apreciación de los valores únicos e insustituibles de los recursos culturales y naturales. Este planteamiento que desempeña el patrimonio cultural edificado como un elemento de desarrollo y de calidad de vida, lo sitúa como un elemento clave del desarrollo sostenible. Ahora, para ligar a este vestigio fabril como un recurso, es necesario establecer una serie de relaciones. Desde luego encuentra un vínculo con el patrimonio industrial por ser testimonio material del legado industrial, en donde tiene un estrecho vínculo con los territorios. Esto se manifiesta a través de la Carta de Nissil-Teil, los Principios de Dublín y la Carta de Monterrey, que son cartas exclusivas del patrimonio industrial, y enfatizan el acceso sostenible a estos sitios, situándolo como un monumento y como parte del patrimonio cultural en general. Sin embargo, no lo sitúan dentro de las estrategias de desarrollo de las comunidades. Y en su estado puro de ruina, este vestigio puede entrar también en la categoría de la arqueología industrial, encontrando un vínculo con las políticas de agricultura que, de acuerdo con la Carta para la Protección y Gestión del Patrimonio Arqueológico, pues, encuentra ese lazo. Ahora bien, como patrimonio cultural en general, la ruina actúa como un recurso heredado del pasado, donde las personas lo identifican como un reflejo de expresión de valores. De acuerdo con este criterio, esta antigua fábrica adquiere un valor por sí mismo y es el de ser un recurso potencial para el desarrollo sostenible y de calidad de vida de una sociedad que se encuentra en constantes cambios. El patrimonio es una construcción social y bueno, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y al establecerse el vínculo entre sociedad y el patrimonio cultural, se construye la identidad de un pueblo. Por lo tanto, la herencia industrial se aprovecha como un recurso y se conserva. Esto se manifiesta en la Convención de Faro, en donde las sociedades actúan como protagonistas ante este patrimonio. Ahora bien, aludiendo hacia los objetivos del desarrollo sostenible que podemos encontrar en la Agenda 2030, que bueno, cabe aclarar que no son los objetivos de desarrollo que, ya que estos pues se integran a las políticas de gestión de cada territorio. Esto, bueno, es una serie de recomendaciones y de un total de 17 objetivos de esta Agenda 2030, el objetivo 11 plantea que las ciudades sean más incluyentes, seguras, resilientes y sostenibles. Menciona la protección del patrimonio cultural y natural del mundo. Ahora, a partir del enfoque de la sostenibilidad, se plantean como estrategias de conservación hacia este vestigio. Se plantean dos estrategias. La primera es a través de estrategias ambientales que promuevan esquemas de producción agrícola con el uso ordenado de los recursos naturales y que de cierta forma contrarrestan los efectos económicos y sobre todo económicos que causó el daño ambiental del recurso hídrico. Esto es mediante programas de conservación, educación e investigación que aseguran la permanencia y la conservación de esta antigua fábrica al ser considerada como un recurso para el bienestar de las comunidades. Una segunda estrategia sería mediante un turismo cultural controlado o como un sitio de arqueología industrial en donde se ofrezcan recorridos a través de los restos industriales y se enfaticen como escenarios para evocar la memoria de quienes visitan estos restos. Esto sería, como les comento, de forma sostenible y no especulativa. Se potencializan así los restos como un recurso cultural a través de actividades sociales, culturales y ambientales para actuar como un motor económico y alternativo de la comunidad. Como hipótesis puedo plantear que una adecuada estrategia de conservación establece la relación entre comunidades y antiguos sitios industriales, lo que le otorga el valor de recurso a estos últimos, con beneficios económicos, sociales y ambientales a la población. Y bueno, en estos momentos sigo desarrollando el tema, relacionando analogías para establecer descubrimientos y obtener los resultados que busco. En Zacatecas, por ejemplo, tenemos el Centro Platero, que antiguamente fue una hacienda de beneficio,
En Monterrey, por ejemplo, tenemos el Parque Fundidora, que en realidad pues, es el único sitio arqueológico aquí en México. Y a nivel internacional tenemos el Museo de Cataluña, que actúa como un centro de interpretación industrial. Todos funcionan de una forma dentro de los parámetros de la sostenibilidad, pero bueno, en distintas circunstancias y de acuerdo a sus entornos. El avance que considero es aproximadamente del 75%, tanto en el desarrollo de los resultados de la misma investigación y del trabajo escrito. Ahora, como reflexión final, pues puedo decir que el patrimonio industrial ya no es visto como un monumento en sí mismo, sino que adquiere significados más profundos. Se vincula a la naturaleza y la protección del medio ambiente y por tanto las comunidades lo aprecian y lo conservan. Este es el valor como recurso de este patrimonio y su conservación no se plantea de una forma aislada, sino con una mirada integral y de cara al futuro. Y dentro de los retos y limitaciones, pues es un tanto personal el dejar de tener la visión monumental y limitativa y permitir abrir mi panorama para comprender desde una perspectiva integral y más amplia el problema y la situación. Y pues bueno, esto es todo y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Creo que es muy importante conservar este tipo de inmuebles cuyas actividades y usos de suelo dan identidad a la comunidad y al territorio. Bueno, daremos paso a la siguiente ronda de comentarios. Maestro Juan Francisco Contreras, le cedo la palabra. Maestro Francisco, ¿se encuentra por ahí? Perdón, creí que iban a empezar con el maestro Raúl. Perfecto. Bueno, primero felicitar nuevamente a ambos exponentes. Fue muy interesante en ambos casos. En el caso de la restauradora Alma, en su texto menciona sobre usos improcedentes y no sé si habría algún uso específico que después de la intervención pudiera ser significativo para este lugar, que contribuyera a garantizar su mantenimiento, a generar recursos o que tuviera alguna propuesta en ese sentido, ¿no? O sea, el uso óptimo para que estos murales siguieran permaneciendo, que tuvieran el mantenimiento adecuado y generar los recursos para la impermeabilización que se tiene que hacer de forma cotidiana y también para el mismo resguardo, ¿no? O sea, para evitar problemas de vandalismo o cuestiones que pudieran dañar el inmueble. Ese sería para la arquitecta Alma. Nuevamente felicitarla. La investigación es muy puntual, y muy grata para los que la pudimos presenciar. Para el caso de, el otro caso de estudio de la fábrica de hilados, también coincido mucho en la propuesta que hace. Creo que es muy viable el desarrollo como de un centro de interpretación. Esa valoración de la arqueología industrial se me hace maravillosa. Yo también tengo un interés sobre este tema de estudio y en donde inclusive valora un poco la ruina, que hace un poco del hincapié, pero ahí nada más me quedaría como duda que cómo lo intervendría, o sea, qué requiere, qué le falta al sitio para poder funcionar como ese centro de interpretación, aunque no sea detallado, que no haya proyecto, pero qué le faltaría para poder cumplir con estos requerimientos. Y sería todo. Muchísimas gracias, maestro Juan Francisco, por sus comentarios. Sí, quise mencionar esto del uso porque, bueno, yo en experiencia debemos de tomar mucho en cuenta de, ok, ya hiciste el proyecto de restauración y todo, restauras el templo, pero después, ¿qué? ¿No? Yo creo que una gran responsabilidad es la conservación del templo. En la maestría de restauración de la Universidad de Guanajuato, en el último semestre nosotros vemos un taller de adecuaciones de espacio. En mi caso, yo tuve la oportunidad de poder trabajar eso porque precisamente creo que se puede implementar como un centro cultural
en toda la parte del exconvento, que son los espacios que están ahora vacíos, porque pues el templo sigue en uso. Sin embargo, creo que también en el templo, para hacer una vez, supongamos que ya se hizo la intervención del templo y todo, ¿no? La capilla, pues hay varias medidas que tenemos que tomar en cuenta. Tener una temperatura y humedad, controlarla, llevar un monitoreo, hacer un plan de conservación preventivo para la comunidad, para el sacristán que está ahí, para el padre. Ahora sí que es un trabajo en conjunto, ¿no? No nada más es la cuestión de la restauradora y el equipo, sino es de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque el templo es de todos. Entonces, si queremos que se conserve, pues tiene que ser en equipo. El manual de conservación, la luz, estar checando el mantenimiento periódico del impermeabilizante, que se haga con el impermeabilizante adecuado, y se puede utilizar como centro cultural. Bueno, en ese tiempo yo lo hice como un centro cultural y como de exposición, porque ustedes ya vieron que es sumamente interesante y bello la pintura mural. Y acá en Guanajuato hay un templo que se restauró, que es el exconvento de San Diego, y ahora se restauraron los murales, se conservaron, y funciona para hacer exposiciones de arte, funciona para dar charlas de cultura, para hacer conciertos de música, inclusive recorridos, ¿no? Y Mellado ha sido pues sede de algunos eventos para el Cervantino. Entonces creo que se podría retomar. Pero vuelvo a repetir, es un trabajo de todos, no nada más en la cuestión de restauración, que muchas veces siento que dejamos eso de lado y no debes hacer sentir a la comunidad parte del trabajo de restauración, ¿no? Porque sin ellos, pues, no puedes lograrlo. Entonces yo creo que, el tema del uso, bueno, mi objeto de estudio es el rescate de la pintura mural, y por qué no ya para un doctorado, para otra maestría, aventarme ya esta propuesta de reuso en el espacio, sin alterar el culto. Muchas gracias. Maestro Raúl Mena, les doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente mucho gusto, restaurador, arquitecto Jorge y el restaurador Alma. Siempre los temas de bienes muebles ligados a los edificios históricos, arqueológicos y todo esto que encontramos en muchos lugares, la pintura mural es extensa. Al final es un trabajo multidisciplinario. Considero que las propuestas son interesantes, todo es maravilloso, recuperar las pinturas, todo eso, pero también gran parte del problema que tienen en la actualidad es precisamente porque el problema es el soporte. ¿Y cuál es el soporte en tu caso? Pues la estructura, ¿no? La estructura del templo. Entonces, algo que puede abonar mucho a tu trabajo, independientemente de todo esto, del diagnóstico de la pintura y todo eso, también requiere un buen diagnóstico de la situación real del edificio, para que puedas entonces plantear totalmente tu proyecto de conservación mural. Intégrate a la multidisciplina, porque al parecer no escuché que mencionaras el diagnóstico que se tiene que hacer del edificio. Sé que crecemos en las escuelas a veces muy disasociados de las otras materias que nos competen, pero sí hay una gran necesidad de trabajar en la multidisciplina, sobre todo en la parte de los bienes muebles. Tu gremio de bienes muebles, en mi experiencia y en lo que vivo día a día, es un gremio poco inclusivo en los proyectos de restauración. La mayoría de los proyectos de intervención de bienes inmuebles que se realizan y que se ejecutan con gobiernos, con autoridades y con recursos federales o estatales, municipales o lo que sea, nunca consideran la parte de los bienes muebles. Y eso es un problema. Entonces también tienes que ser crítica en eso, analizar cómo está tu situación, la situación de ustedes, las restauradoras en tu estado, ¿no? Que desconozco totalmente la realidad de ahí. Pero sí también debes de considerar esa parte de la reflexión
de cómo empatar estas multidisciplinas para poder obtener un buen estado. Puedes lograr todo, puedes lograr la conservación de la pintura mural, puedes lograr totalmente la reutilización, la recuadración del espacio, pero primero tienes que consolidar el edificio. Primero tienes que darle mantenimiento a ese edificio, como dijo el arquitecto Francisco. O sea, todos los escurrimientos, las sales y todo provienen precisamente del daño del soporte. Y esa es la parte que te va a dar mayor abono para tu tema de investigación. En serio te lo comento, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención que dijiste es precisamente de que nadie lo ve, nadie pasa por ahí, todo eso. Y lo que noto en todas las propuestas que hemos visto es precisamente el uso mercantilista que paramos a veces del patrimonio. Necesario y todo, pero no estandarizado. Porque muchas veces también debemos de pensar que no es lo que nosotros queremos, sino qué es lo que quiere también el edificio y al final qué es lo que quieren los que lo viven y los crearon. La comunidad, como decías, es muy importante el trabajo comunitario, es muy importante el trabajo también con los sacerdotes, que a veces son los peores conservadores del patrimonio, ¿no? Entonces, los que menos les interesa son los... Por eso te decía hace rato, ¿no? A los que menos les interesa la conservación son los que tienen en sus manos los objetos. Ese es el mayor problema de la conservación y sobre eso hay que trabajar, cambiar las mentalidades. Entonces, me parece muy oportuno tu trabajo, pero sí considero que deberíamos de meter un poquito más de trabajo de autocrítica del Estado, de cómo se ve la conservación de los bienes muebles en tu área, cuáles son los problemas a los que se enfrentan ustedes como gremio, y cuál es también, cómo vas a mediar tú esa conservación que quieres con el soporte en donde está, en donde puedes entonces trabajar como equipo multidisciplinario, ¿no? Eso creo que es una parte muy interesante. Y como te digo, no distraernos. A veces nos distraemos mucho en vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero concentrémonos realmente primero en definir la problemática de lo que es el edificio y a partir de ahí empezar con discusiones de especialistas toda esta situación. Pero también hay que tener cuidado porque las comunidades a veces quieren cosas que no son las adecuadas. Entonces ahí es donde viene el equilibrio y el trabajo de los especialistas, ¿no? Pero bueno, me parece muy oportuno esto, abonando con esto que te comento, ¿no? Y respecto al tema fabril, ayer precisamente, y sin afán de presunción, tuve un recorrido y conocí una fábrica textil en la cañada de la Sierra Norte, una cañada de la Sierra Norte. Y me llama mucho la atención lo que comentaba el arquitecto José Ignacio respecto a la cuestión de identidad, porque de ahí parte todo, ¿no? El valor que le das para que lo puedan revitalizar, reutilizar o restaurar y conservar. En donde la memoria histórica es totalmente de explotación y cuando se acaba este tema de la explotación de la comunidad, de sus recursos ambientales y de todo eso, abandonan la fábrica, no les interesa. O sea, me llama mucho la atención cómo ahí sí dices que la memoria histórica, dicen, sí, me da nostalgia y ahí trabajo mi abuelito, no sé. Aquí no. Aquí evidentemente dicen, no, eso es un signo de explotación. Nos quitaron, hicieron canales, rompieron, destruyeron, nos quitaron el agua, ¿no? Pero algo muy importante y muy interesante que está pasando en nuestro país, no sé si en todos lados, es que se están generando estos proyectos de revitalización cultural en comunidades lejanas, en donde se está estandarizando la idea de conservación que puede ser aplicada para un hotel en la Ciudad de México, para un cine, ópera, lo quieren aplicar también en una vivienda tradicional, lo quieren aplicar también en una fábrica textil. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué te comento esto? Porque ahorita toda la cuestión económica de las comunidades, con este discurso que tenemos a nivel nacional de la pobreza, a nivel nacional de la marginación, etcétera, han visto en el patrimonio la mina de oro. Entonces, eso está favoreciendo, para bien o para mal, que ahora sí digan, a pesar de que esa fábrica significa para mí la explotación, el abandono de mis recursos, la no sostenibilidad en ese momento histórico, porque bueno, voy a hacer un paréntesis, también debemos entender el momento histórico de la creación de ese edificio, de ese objeto, de lo que sea patrimonial para nosotros ahora, ¿no? Que no es lo mismo ahorita. ¿Y qué dice entonces la comunidad? Ahora sí lo quiero, ahora sí lo... ¿Por qué? Porque ya sé que a través de la restauración de ese edificio, la reutilización, como se ha escuchado, que ahora generar recursos para que sea autosostenible, no tanto con el medio ambiente, sino como inversión propia para que se mantenga en pie, daba apertura a que ahora se aprecie. Entonces hay un cambio de valor, que también es muy interesante poderlo identificar, ¿no? En estos temas.
Y algo también que me gustó mucho que comentaste es que es un tema arqueológico, y otra vez lo mismo, es multidisciplinar. Ahora, acuérdate también que no nada más vas a conservar la fábrica textil en su estructura, como me decían mis maestros ahí en la UNAM, en su estructura soportante, en sus cubiertas, en sus entrepisos, en todo. Vas a también a conservar el patrimonio industrial metálico que ahí existe. Entonces necesitas también considerar que una especialista en restauración de objetos metálicos tiene que estar presente y poder hacer un diagnóstico y un dictamen de eso. Porque no nada más es agarrar la lija del número 5 y dale, ¿no? No. O sea, requiere una serie de trabajos interesantes. Ahora, recuperar los niveles originales, entender el desplante, los pisos, los patios, todo eso es arqueología histórica. Hay que también tener la multidisciplina con los arqueólogos. Entonces, yo creo que es un buen momento ahorita y me siento muy afortunado de poder compartir todas estas ideas que discuto con pocas personas realmente, ¿no? Por todas mis ideas a veces que son un poco distintas, ¿no? Precisamente para generar esta discusión, no una confrontación distinta, sino simplemente abonar con todo lo que queremos, a ganar nuestras almas a la conservación, como decimos a veces, ¿no? Pero sí generar una multidisciplina, no sentirnos nosotros los conocedores de todo, ¿no? Y entender también en qué parte estamos pisando y en qué no estandarizar la conservación en todos los edificios. Cada edificio es único y es particular. Y no hay teorías al final. Al final lo que quiere es el edificio, ¿no? Entonces, creo que con estas reflexiones y con estas autocríticas y poder entender entonces el beneficio que podamos obtener, sacar, o dejarlo morir, no pasa nada. O sea, no tenemos tampoco que estar influenciados quizás por unas ciertas teorías, ¿no? Si ya tiene que morir, pues ni modo, que muera. A ver, puede sonar muy burdo de mi parte, ¿no? Pero si nadie hace nada, ¿qué vamos a hacer? A veces ya se perdió el valor, ya se perdió la gente que lo apreció. Entonces ahí es donde tenemos primero que identificar cuál es nuestra labor, cómo lo ve la gente, cómo lo ve la comunidad, cómo lo ve la autoridad, cómo lo ve la nación, para que podamos obtener esto, pero con un buen equipo multidisciplinario, un buen diagnóstico, una buena crítica, un buen manejo de la historia de ese edificio, de toda su evolución, de por qué está ahí, quién lo puso, etcétera, nos va a llevar, creo, a determinar mejores estrategias de conservación, como decía el arquitecto Juan Francisco hace rato, ¿no? Con todo este bagaje que no nos debe de doler la cabeza para pensarlo, sino simplemente tenerlo en cuenta y ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Creo que esa es la idea para que generemos mejores proyectos de investigación y que las tesis no se queden nada más como monografías históricas y que puede ser 100, 200, 300, ¿no? Que vayamos y seamos puntuales en lo que queremos incidir. Creo que ese es el tema, pero sí considerar que hay multidisciplinas, ¿no? Considerar que, bueno, que está una restauradora aquí que nos puede hablar precisamente de eso y que a lo mejor también necesita de un arquitecto restaurador de bien inmueble y que necesita de un arqueólogo también para poder definir todos los niveles de piso y encontrar todos los objetos que sean asociados a eso, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte interesante de este coloquio para poder precisamente intercambiar estos puntos de vista, ¿no? Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Raúl Mena. Sí, concuerdo con todo lo que comentó, que muchas veces se olvida, ¿no? Y quiere ser todo uno el trabajo, pero eso me queda clarísimo, que es multidisciplinario. Inclusive yo, bueno, estoy en un taller de restauración y hemos trabajado tanto restauradores de bienes muebles como de inmuebles, como historiadores, como químicos. Para este proyecto, quiero comentarle, yo sí contraté a un estructurista, porque pues yo no sé nada de estructuras, ¿no? Y hay que ser honestos, o sea, si quieres hacer un estudio, una investigación, pues más preciso, yo sí me tomé la libertad de contratar a alguien. Como lo comentaba, fui ahora sí que de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque soy muy consciente que la pintura mural ahora sí que es la cereza del pastel. Yo sin no tener un inmueble completamente estabilizado, de nada me sirve yo poder estabilizar una pintura mural o restaurar una pintura mural si tengo una grieta, si tengo una fisura. Entonces todo eso lo tengo muy consciente y le agradezco muchísimo los comentarios y coincido muchísimo también de que es un trabajo multidisciplinario. Muchísimas gracias a ambos. Dolores Mota pregunta a la restauradora si las nervaduras son de yesería o de piedra. Hola, sí, son de piedra. De hecho, voy a compartir rapidísimo pantalla. Les prometo que no me tardo nada. Ay,
¿Ya se compartió pantalla? No, creo que no. Todavía no. Bueno, es que quería como rápido nada más mostrarle como un esquemita para entender un poquito más lo de la pintura mural, pero sí, todo es cal y canto, cal y piedra. Permítanme, ahí está. Rapidísimo. Mira, este es un esquemita que yo hice, no lo puse, pero viene de lo de la tesis. Para entender un poquito más cómo funciona todo lo de la pintura mural, pues tenemos el muro, el repellado enfoscado, cal arena, el elucido, que muchas veces para hacer un fresco, en este caso la técnica es marmolina y cal, y a la hora ya el toque final, pues es la capa pictórica. Listo. Y al arquitecto Jorge le preguntan si la ex fábrica textil perteneció a la hacienda Troncoso y en qué año se convirtió en ejido. Hola. Sí, la antigua fábrica textil perteneció a la hacienda de Trancoso. La fábrica se construyó en 1845 y el ejido bueno, cambió, bueno, no cambió, más bien se convirtió en ejido en 1938. Gracias. Bueno, creo que las ponencias nos muestran algunas de las realidades que vive actualmente el patrimonio y cómo eso responden a dinámicas específicas dependiendo del sitio y la época en la que se encuentran. Vemos diversas afectaciones que presentan los bienes y creo que es evidente que los procesos sociales, económicos y tecnológicos transforman las ciudades y afectan al patrimonio. Podemos identificar cuáles son las problemáticas que presenta el patrimonio en la actualidad, qué temas están trabajando nuestros compañeros, qué retos tenemos como especialistas en el área y qué estrategias podemos aplicar en nuestros proyectos. Si no hay más comentarios, podemos dar cierre a la mesa. Agradecemos a los participantes, los comentaristas y los asistentes por acompañarnos y damos paso a la mesa de clausura que está a cargo del comité organizador, los estudiantes y las autoridades invitadas. Muchísimas gracias, Esteban, por la moderación de la última mesa. Y bueno, pues vamos a dar paso a la mesa de clausura. Muchas gracias a todos y todas por seguir aquí. Serán unas breves palabras por parte del comité organizador, alumnas de un par de los posgrados que participaron y bueno, las autoridades correspondientes. Entonces, pues le doy la palabra a la doctora Claudia Hernández de la Universidad de Guanajuato. Entonces, bueno, adelante, Claudia. Muchísimas gracias, Yumari. Pues bueno, buenos días y ha sido todo un gusto estar con ustedes y escuchar todos estos interesantes temas. Y bueno, con mucho gusto también, pues estamos terminando este coloquio interinstitucional de trabajos de investigación en conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Todos los exponentes, los comentaristas, los temas han sido muy, muy interesantes y pertinentes. Creo que han propiciado e incentivado el crecimiento del conocimiento de nuestro patrimonio mexicano, incluyendo este patrimonio joven, ¿no? Del siglo XX, la arquitectura funcionalista y demás, que a veces creo que pasa desapercibida, más aún que la más anterior, ¿no? de otros siglos. Entonces, bueno, hemos visto diversos temas de las fuentes brotantes, de los teatros, fábricas, ¿no? Cómo lo percibe la comunidad. Bueno, creo que todo esto ha sido muy emocionante, ha propiciado muchos momentos de reflexión, de discusión y yo creo que de motivación para realizar nuevos temas de análisis e investigación. Creo que eso es algo importantísimo. Siempre vamos a estar aprendiendo, ningún trabajo de tesis está completamente terminado y pues yo creo que ese es el motorcito, ¿no? Para seguir haciendo más trabajo. Me ha
Me ha gustado mucho escuchar a los egresados, a los estudiantes, emocionarse con sus temas y de plano ya paren, ¿no? Ya se les acabó el tiempo y ellos quieren seguir hablando y hablando. Entonces, eso es muy, muy agradable. Y me deja claro que van a terminar pronto, van a lograr titularse, que esto es uno de los objetivos del coloquio, ¿no? Que se retroalimenten y que se animen a terminar estos interesantes trabajos que están llevando a cabo. Finalmente, pues agradecemos mucho la invitación que nos hizo la UNAM a participar con ustedes, ¿no? Con la ENCRIM, INA, con la UAM Xochimilco. Y bueno, pues estamos ansiosos, todavía no terminamos bien ahorita, pero ya estamos ansiosos para la siguiente coloquio que se va a realizar. Muchas felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Le doy la palabra a la maestra Mariana Franco de la ENCRIM. Hola, sí, pues de la misma forma, desde este comité conformado pues por académicas y académicos de las 4 universidades, creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y agradecemos muchísimo la participación en este segundo coloquio, ¿no? A todos y todas las participantes, ponentes, comentaristas y moderadoras y moderadores que se sumaron a este esfuerzo para conjuntar las diferentes perspectivas para la investigación del patrimonio. De la misma forma, nos alegra muchísimo esta amplia participación que se tuvo con esta convocatoria y nos entusiasma muchísimo que pues, se pudiera dar este intercambio entre los 4 programas, y no solo desde las aproximaciones, sino también desde el aprendizaje y la reflexión en el abordaje de cada tema. Sin duda, esta experiencia nutre de manera significativa y es un punto de unión y de interés entre todo nuestro estudiantado, ¿no? Para los 4 programas. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, ahora le voy a dar las palabras a dos estudiantes, a la arquitecta Karen Aguilar, que estudia en la maestría de la UNAM. Adelante, Karen, y que además participe en este coloquio. Gracias, buen día a todos. Pues para mí el coloquio ha sido enriquecedor. Creo que este tipo de encuentros nos hace reflexionar sobre nuestros proyectos, porque nos ayuda a ser autocríticos, ¿no? A partir también de poder ver lo que están haciendo los demás compañeros. Ver las ponencias de los demás, en mi caso creo que amplía la concepción que tenemos del patrimonio y de su conservación, y me emociona mucho que los planteamientos de investigación no se reducen al inmueble como un ente aislado, ¿no? Se ha mencionado la interconexión de los inmuebles con su contexto, la dialéctica con la sociedad, el impacto de la conservación o no en la calidad de vida, ¿no? Y el papel de la cadena de valor del patrimonio, ¿no? De todos los involucrados en la conservación, instituciones, los propios profesionistas, la sociedad. Entonces, pues no me queda más que agradecer a todas las instituciones que hicieron posible que tuviéramos este encuentro. Muchas gracias, Karen. Le doy la palabra a la arquitecta Alfonsina Vázquez, que es estudiante de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Hola, muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, creo que aclarar que soy química, no arquitecta, pero muchas gracias. Pues sí, creo que, como mencionó nuestra compañera Karen, han sido 3 días de ponencias muy interesantes que nos han abierto un panorama a todo lo que se ha estado trabajando con respecto al patrimonio, y pues a mí me ha enriquecido bastante conocer todos estos proyectos que se están llevando a cabo, y en lo particular me emociona también poder decir que voy a formar parte de esta comunidad y también pues ver qué depara en el futuro, ¿no? Para todo lo de patrimonio. Todas las ponencias fueron muy interesantes. Me gustó mucho que se habló sobre trabajos multidisciplinarios, donde estamos viendo no solamente arquitectos y restauradores trabajar, sino también arqueólogos, químicos, físicos y demás participadores y coordinadores.
Y pues no me queda más que agradecerles a todos por sus presentaciones, por invitarnos a todos también a sumarnos en este viaje de curiosidad y de reflexiones para poder trabajar en conjunto y poder llevar a cabo proyectos que puedan, no sé cómo decirlo, enriquecer el patrimonio que tenemos, ¿no? Y pues muchas gracias también a todas las organizadoras y organizadores, y pues no queda más que decir que estamos emocionados por ver a dónde nos lleva todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonsina. Le doy la palabra a la maestra Sofía Riojas, cómplice fundamental de este coloquio. Hola, pues buenos días. Primero que nada, agradecerles muchísimo su presencia, su participación, su entusiasmo. Esto, así como si fueran los Óscares, esto nació como un sueño desde que nosotras mismas éramos estudiantes, y después, conforme hemos pasado pues el tiempo y hemos seguido colaborando con otras universidades, pues se nos hizo fundamental ir sumando en esta conversación, saber en dónde estamos en las investigaciones, en los intereses, en las reflexiones, en las críticas, ¿no? En lo que a las y los estudiantes les está preocupando el día de hoy, y ampliar ese espacio de diálogo nos parece fundamental como uno pues, de nuestros principales objetivos dentro de la docencia y dentro de la vida universitaria. Agradecemos muchísimo pues todas sus puntuales participaciones en las cuales hemos visto, pues como se decía, entusiasmo y esta pasión que también decía Yumari el día de la inauguración, que se tiene que tener en estos temas, ¿no? Lo vemos ahí plasmado, lo reconocemos en sus voces y en sus ojitos cuando están presentando, y eso es como muy, muy emocionante. Creemos que estamos en un momento muy diferente a hace 50 años, a 1972, ¿no? A 50 años de la promulgación de la ley. Creemos que el mundo es completamente diferente y es momento como de empezar a poner estos temas sobre la mesa, y qué mejor manera que hacerlo desde estos espacios universitarios de reflexión, de crítica, de análisis, ¿no? Y por supuesto de pasión y de entusiasmo. Agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotras y con nosotros pues todos estos trabajos que llevan pues muchísimo tiempo impulsando con sus diferentes posturas teóricas, metodológicas, como con todas estas reflexiones que suman muchísimo a la disciplina de la conservación-restauración. No me queda más que agradecerles de todo corazón, asistentes, participantes, al comité organizador, a nuestros fantásticos comentaristas y por supuesto a las moderadoras y moderadores que hicieron que estos días fueran tan llevaderos y tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Y por último, le damos la palabra a la doctora Diana Ramiro, quien es la coordinadora del posgrado de Arquitectura de la UNAM. Gracias, Yumari. Bueno, pues quiero felicitar a todas y a todos. Empiezo por ahí, porque me parece que han sido 3 días pues, muy enriquecedores, como ya se dijo, y muy alentadores también para lo que sigue. Voy a hacer brevemente la numeralia del evento para que recordemos que es un evento enorme que tiene mucho trabajo atrás, mucho compromiso de todas las partes. Son 4 instituciones que nos reunimos, la UNAM, la UAM Xochimilco, la ENCRIM y la Universidad de Guanajuato, y que son 4 instituciones muy importantes de muchas maneras, pero muy importantes en la formación de los estudiosos y conservadores del patrimonio. Fueron 3 días con 7 mesas, en total 36 ponencias, 20 de la UNAM, 6 de la ENCRIM, 4 de la UAM y 6 de la Universidad de Guanajuato.
7 moderadoras y moderadores extraordinarios, estudiantes nuestros, 8 que lo hicieron estupendamente bien y que le añaden a estos eventos académicos a veces acartonados, pues la frescura, ¿no? Y la espontaneidad que llevan con ellos. Entonces, pues hay que felicitarlos mucho y agradecerles el esfuerzo que hacen, porque sabemos y vemos lo comprometidos que están, ¿no? La manera tan comprometida en la que actuaron. Y 14 comentaristas que son exalumnos y exalumnas nuestros y que es súper alentador ver dónde están nuestros egresados y quiénes son. La verdad, eso emociona muchísimo, el ver que nuestras maestrías son semilleros de personas que están activamente participando en la conservación del patrimonio. Entonces, bueno, hay que agradecerles muchísimo la generosidad, el cariño con el que regresan a participar aquí con nosotros y felicitarlos por el compromiso enorme que tienen en el ámbito en el que están y en la labor de formar a los futuros restauradores y rehabilitadores del patrimonio. Creo que hemos demostrado en estos 3 días que lo que hay de parte de nuestras instituciones y de nuestros programas de maestría es un compromiso ético con el patrimonio. Hay diferentes visiones, diferentes aproximaciones, maneras multidisciplinarias, incluso creo que interdisciplinarias de actuar sobre él, y lo hemos visto. Hemos visto también las visiones de las instituciones, cada institución, y llama la atención porque los orígenes no son tan separados unas de otras, pero hay visiones que se ve que se han ido fraguando al paso del tiempo, que hace que cada una de estas instituciones pues le ponga un sello a los trabajos que hacen sus estudiantes, pero finalmente creo que en todos los trabajos que vimos, en todas las visiones, lo que subyace es una visión ética y comprometida sobre la conservación del patrimonio. Entonces, bueno, eso también creo que nos tiene que reconfortar, ¿no? Y alentar de que habrá visiones diferentes, pero lo que es seguro es que el camino sí es el correcto. También quiero decir que es una oportunidad la que hemos tenido aquí de colocar un espacio intermedio entre la academia y la vida profesional, ¿no? Las actuaciones reales del patrimonio, porque no está en ninguno de los dos lados rotundamente lo que hemos visto aquí. Está justo en ese camino que creo que en nuestra disciplina parece inseparable, ¿no? La vida del investigador y del académico con la vida del restaurador. Y bueno, también hemos construido en este espacio un espacio formativo para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que tienen la oportunidad de presentarse como ponentes, ¿no? Y que se vayan formando. Algunos ya lo habían hecho, pero otros no, y es una ocasión para formarse en esto que estamos seguros que van a hacer muchas veces más. Bueno, por último, les quiero decir que tenemos un canal de YouTube, que este evento lo realizamos en las aulas universitarias de la UAIE y que está grabado el evento y que se encuentra en pueden ver todas las mesas de este coloquio y del coloquio anterior en el canal de YouTube del posgrado de arquitectura. Búsquenlo y ahí se van a poder ver quienes participaron como ponentes y pueden regresar a reflexionar sobre muchas de las cosas que se dijeron aquí. Y bueno, ya para cerrar y para clausurar, quiero felicitar a Sofía y a Yumari y agradecerles pues que sean tan entronas en todo, ¿no? Porque fueron ellas justamente quienes empujan y empujan para que las cosas se hagan y se hagan así de bien. Y bueno, pues muchas felicidades. Yo como miembro de esta comunidad me quedo muy contenta y muy agradecida. Y pues si están de acuerdo, pues clausuramos el evento con la promesa del tercero, ¿no? Del que sigue, del tercer coloquio. Y pues muchas felicidades.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí, por seguir las ponencias y pues como dice la doctora Diana, si hay participantes de otras universidades, no duden que los estaremos contactando el año que entra para el tercer coloquio interinstitucional. Pues gracias a todos y hasta pronto.